Buen día, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema del día de hoy es densitometría mineral ósea, que es un examen gol estándar para el diagnóstico de osteoporosis. Y la osteoporosis en realidad es una enfermedad metabólica ósea cuya característica principal es pérdida de la calidad del hueso, es decir, de la fortaleza del hueso. El hueso se vuelve frágil y por lo tanto una consecuencia de esa fragilidad son las fracturas óseas. Las fracturas óseas podrían poner en desmedro de los pacientes, de su actividad física, de la calidad de vida, y esas fracturas óseas podrían darse principalmente en las caderas, en la columna y en el antebrazo. ¿Sí? Entonces, una vez que tiene esa complicación, la osteoporosis, porque es una complicación, las fracturas son complicaciones de la osteoporosis, pues el paciente pierde su calidad de vida, puede estar hospitalizado hasta que le operen la cadera o puede estar en casa ya en cama y probablemente no fallezcan por la fractura, sino fallezcan por las complicaciones de esa fractura, una neumonía, una aspiración, una trombosis venosa profunda. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar las complicaciones de la osteoporosis. Ahora, hablábamos el primer día de clase que en reumatología hay muchas formas de hacer diagnóstico de alguna enfermedad. La que más frecuentemente usamos es la estrategia basada en agrupar síndromes y con esa agrupación de síndromes llegábamos a la etiología, ¿no? Eso es lo principal. Ahora, en el caso de la osteoporosis es una enfermedad silente, asintomática. No tiene signos ni síntomas. Entonces, si no hay ni signos ni síntomas, ¿cómo vamos a hallar el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico de la osteoporosis, ustedes lo van a sospechar, ¿sí? Si es que tu paciente tiene factores de riesgo, ¿sí? Entonces, la forma de hallar el diagnóstico en un paciente con osteoporosis es bajo sospecha clínica de ustedes, sabiendo los factores de riesgo para la osteoporosis. Entonces, los factores de riesgo para la osteoporosis son múltiples, desde un factor hereditario, es decir, si hay una tía, una abuela, una mamá, ¿sí? De ustedes, ejemplo, solo es un ejemplo, que tiene osteoporosis, probablemente la hija tenga osteoporosis, familiar de primer grado con osteoporosis. Si por ahí tienen una fractura por fragilidad, es un factor de riesgo para osteoporosis. Ejemplo, viene una paciente, viene por, ejemplo, ver su rodilla porque le duele mucho y ese dolor es por artrosis de rodilla, no es osteoporosis, pero de pronto al preguntar ustedes sus antecedentes, encuentran que hace 6 meses tuvo una fractura de antebrazo. Bueno, ya está sanita, pero hace 3 meses se resbaló a ras del piso, me refiero, y se fracturó. No es normal que alguien se fracture por un resbalón. O sea, no es normal. Ustedes se resbalan y no se fracturan. ¿Cuándo se fracturan? Cuando hay debilidad del hueso. Entonces, ¿a qué llamamos fractura por fragilidad? Aquella fractura que se produce por una caída a la altura del paciente, es decir, un resbalón. Está caminando y se cae. Está caminando, se cae y se fractura la cadera. Está caminando, se cae y se fractura la columna. Es una fractura por fragilidad. Obviamente, si el paciente se cae del segundo piso al del primer piso o se cae las escaleras, cualquier persona, y si tiene una fractura, pues eso no va a ser una fractura por fragilidad. Obviamente ya es una caída de mayor altitud, de mayor impacto, va a ser una fractura común. ¿Sí? Entonces, un factor de riesgo va a ser la fractura por fragilidad.
Otros factores de riesgo, la raza blanca, ¿sí? También es un factor de riesgo. La raza asiática también es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo modificable, por ejemplo, el fumar, el tomar café, ¿sí? Eh, Otro factor de riesgo no modificable, ejemplo, que tenga diabetes mellitus, principalmente tipo 1 y tipo 2, ya tipo 1 predominantemente, que tenga hipotiroidismo, pero no el hipotiroidismo por la enfermedad, sino porque todos los pacientes con hipotiroidismo, el tratamiento es la levotiroxina. Y la levotiroxina es un fármaco que puede disminuir la densidad mineral ósea. Sin embargo, tu paciente con hipotiroidismo no tiene opción de no tomar levotiroxina, sino también su hipotiroidismo se puede descompensar. Entonces, por ese lado, no le puedes retirar la levotiroxina, pero como tú sabes que la levotiroxina produce descalcificación, pues le vas a hacer una evaluación, que es la densitometría mineral ósea, que es la gold estándar dada por la OMS para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, otro factor de riesgo, que tu paciente tenga déficit de vitamina D. La vitamina D es una vitamina, en realidad se llama vitamina por muchos años, pero en realidad es una hormona oleosa, ¿sí? Que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, desde mejorar la inmunidad, ¿sí? Desde mejorar la absorción de calcio en el intestino, ¿sí? De mejorar la tonicidad y evitar la sarcopenia en los pacientes adultos mayores que tienen poca masa muscular, ¿sí? Entonces, tiene muchas funciones. Una de ellas es que el calcio que uno consume, pues, se absorbe en la mayor cantidad, nos ayuda a absorber el nivel de calcio en el intestino. Ahora, muchos de nosotros probablemente tengamos déficit de vitamina D. Eso hay que tener cuidado porque todo este invierno pues ha sido muy intenso. No hay días calurosos, no hay días que hemos recibido sol. ¿Sí? Y ustedes dirán, doctor, entonces si tenemos riesgo de tener déficit de vitamina D, ¿cómo lo suplementamos o cómo hacemos para que no tengamos déficit de vitamina D? ¿Sí? Y eso sucede en la población en general, hasta en un 20%, y en los adultos mayores es más del 50% el déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo la mayor fuente de vitamina D. La mayor fuente de vitamina D se obtiene de los rayos de sol. El rayo de sol tiene que caer a nuestra piel para que la vitamina D se empiece a activar. La vitamina D inactiva se activa, luego va el hígado, se sigue activando y luego pasa por el riñón y finalmente es un metabolito activo que nos va a ser útil. ¿Ya? Entonces, el 80% de vitamina D se obtiene del sol. Si no recibimos sol, tenemos déficit de vitamina D. Algunos alimentos tienen vitamina D, como la yema del huevo, los frutos secos, pero no nos suplementan lo que requerimos al día. O sea, lo que requerimos lo obtenemos tomando sol 15 minutos al día, baños de sol, pero que te caiga la piel, no baños de sol con ropa, sino baños de sol desnudo, ¿sí? Que te caiga a las piernas, a los brazos, y no te puedes colocar desnudo. 15 minutos, pero como ustedes saben, van a llevar dermatología también. El sol también tiene rayos UV, UVB, que en realidad podrían hacernos daños en exceso. Entonces, y producir en algunos pacientes cáncer de piel. Entonces, no podemos tomar sol en exceso, debemos hacerlo antes de las 11 de la mañana o después de las 3 de la tarde. A sus familiares, adultos mayores, mamá, papá, que tomen sol antes de las 11 de la mañana y después de las 3 de la tarde, que el sol ya es menos intenso, unos 15 minutos. ¿Sí? Y si ustedes desean, ¿sabe qué, doctor? En realidad quiero saber el valor exacto de la vitamina D en mi cuerpo y en mis pacientes y en mis familiares.
Se solicita dosaje de vitamina D, 25 hidroxivitamina D, y te sale el valor. Mayor a 30 normal, menor a 30, de 20 a 30 insuficiente y menos de 20 déficit de vitamina D, ¿sí? Aunque lo ideal es que tengamos mayor de 40, ¿ya? Entonces, ese es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo, que tu paciente tenga enfermedad renal crónica, ¿sí? Otro factor de riesgo, que consuma medicinas que en realidad pueden producir disminución de la mineralización ósea, ¿sí? Un ratito, chicos, un ratito. Prosiguiendo con los factores de riesgo para osteoporosis, hay fármacos que producen disminución de la mineralización ósea. Ahí mencionamos la levotiroxina. Otro fármaco que utilizamos en reumatología muy frecuente es los corticoides. A la cabeza ahí está la prednisona. También es un factor de riesgo, ¿sí? Los anticonvulsivantes también es un factor de riesgo. Los anticoagulantes como la warfarina también es un factor de riesgo. Ejemplo, es un fármaco que se utiliza en los pacientes que tienen cáncer de mama. El anastrozol también es un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces, eso viendo los fármacos, en realidad la lista es muy larga. Inclusive los inhibidores de bomba de protones, si es que lo consumen indiscriminadamente, también es un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces, la lista es demasiado larga. Igual hay enfermedades reumatológicas que producen de por sí osteoporosis. Una de ellas es la artritis reumatoide y otra de ellas es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, existen muchas enfermedades, fármacos, otras neoplasias que producen osteoporosis, por ejemplo, el mieloma múltiple, ¿no? Ahora, como yo les comentaba el día lunes, cuando les preguntan causas de algo, son los 7 grupos, ¿no? Enfermedades inflamatorias, enfermedades metabólicas propiamente dichas, traumáticas, osteoporosis por algún trauma. Hay una osteoporosis regional o localizada, que es la atrofia de Sudeck. Tienen fractura en el antebrazo y esa zona se vuelve osteoporótica. ¿Sí? Claro, no es una osteoporosis generalizada como la que estamos hablando el día de hoy, pero puede generar, ¿sí? Las neoplasias. Entonces, seguimos con una lista larga. Eso lo van a hacer en la parte teórica de osteoporosis. Simplemente les estoy haciendo una introducción para ver cómo ustedes van a hacer el diagnóstico de osteoporosis. Tu paciente no les va a dar síntomas. Es más, algo que tienen que tener ustedes en cuenta. Muchos pacientes, inclusive propaganda engañosa, ¿sí? Ustedes van a ver en las calles, en donde hay centros de salud, policlínicos, ponen como que un letrero, ¿no? Si tienes dolor óseo, dolor de huesos, te duele la rodilla, la columna y demás, hazte tu densitometría mineral ósea. Ah, ya, alguien me ha escrito y me dice, todavía se está viendo la primera diapositiva. Sí, efectivamente, porque recién estoy haciendo como que la introducción hacia ustedes, ¿sí? Muy bien, gracias Romina por hacerme la aclaración. Entonces, esto no sé cómo esconderlo. Ahí, listo. Entonces, les decía, hay propaganda engañosa. Muchos, inclusive nos van a dar volantes. Si te duele el hueso, la rodilla, el brazo, el antebrazo, tu columna, hazte una densitometría ósea para descartar osteoporosis. Entonces, tu paciente se sienta frente a ti, te dice,
Doctora, ¿sabe qué? Me duele la rodilla, los pies, la espalda. Necesito mi densitometría ósea porque me duele el cuerpo, me duelen los huesos. Entonces, le tienen que explicar que la osteoporosis es una enfermedad silente, no da síntomas. Solo le va a dar síntomas si se fractura, por la fractura. Es más, hay fracturas vertebrales en la columna, vertebrales, dorsales o lumbares asintomáticas, hasta en un 50% de los pacientes con adulto mayor. Entonces, ¿por qué les duele? Probablemente les va a doler por una artrosis, una tendinitis, una bursitis, mialgias, un trauma, cualquier otra cosa, pero no es por la osteoporosis. La osteoporosis no da dolor. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado con esos datos. ¿Ya? Entonces, una enfermedad silente que se diagnostica bajo factores de riesgo. Entonces, ¿a quiénes ustedes van a sospechar? ¿En pacientes como ustedes jóvenes? No, salvo sea una osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria, la que estamos hablando ahora, se da en pacientes mujeres, por lo general mujeres, es un factor de riesgo también ser mujer, que hayan dejado de menstruar al menos un año, o varones que ya tengan más de 60 años, ¿sí? O pacientes delgadas. La delgadez también es un factor de riesgo. Pacientes muy delgadas, imagínense, que se tenga que una paciente joven, no sé, pues acaba de dejar de menstruar a sus 48 años, tiene antecedente de mamá con osteoporosis y además su índice de masa corporal es menos de 20. Tiene tres factores de riesgo. Y ella venga acompañando a su mamá, que tiene osteoporosis. Le ven que es delgadita, le preguntan cuándo fue su fecha de última regla, ya dejó de menstruar, justo hace un año, pero ella dice, no, yo no me siento mal, no tengo ningún síntoma. A ella le tienen que pedir la densitometría mineral ósea para hacer el diagnóstico temprano de osteoporosis. Entonces, es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo, que no se haya consumido alimentos que contengan calcio durante la niñez, la juventud. ¿Sí? Si por ahí a ustedes no les gustó la leche, el queso, el yogur, por ahí siempre hay alguien, yo tengo una hermana que jamás le gustó la leche, el queso, el yogur, pues tiene riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor fuente de calcio son los lácteos. ¿Sí? Seguida de los pescados, de los mariscos, ¿sí? Luego hay frutos secos que tienen bastante calcio, como los pistachos, las almendras, el ajonjolí, verduras verdes como la espinaca, el brócoli, ¿sí? Si no hemos tenido buen aporte en la niñez, pues nuestra masa de pico óseo debe estar bajo con respecto al calcio. Quiere decir que llegado su momento, puede que tengan osteoporosis. Entonces, inclusive hay bibliografías que dicen que la osteoporosis es una enfermedad de la niñez, ¿sí? Pero que se manifiesta en la adultez. Y tiene mucho de cierto, porque si uno no consume alimentos que contengan calcio en la niñez, a los 30, 35 años es la máxima cantidad de calcio que nosotros podemos tener en el cuerpo, porque eso se va mm, acumulando año tras año en nuestro hueso y el pico de masa ósea se da en esa edad, de 30 a 35 años. Pasado esa edad, así consuman 1,5 kilos de queso entero, 1,5 litros de queso entero, de leche diario, no se va a absorber como hasta esa edad. O sea, ustedes que están por los 19, 25 años, tienen oportunidad hasta los 35 para consumir todo el aporte de calcio que tienen hasta repletar su huesito, porque luego va a ser, así se coman 1,5 litros, tomen 1,5 litros de leche al día, no va a absorber tanto. Porque después, cada día nosotros eliminamos calcio en la orina. Eso es fisiológico. Entonces, si es que no tenemos suficiente cantidad de aporte de calcio, pues tenemos otro factor de riesgo. Entonces, la osteoporosis lo vamos a
diagnosticar mediante factores de riesgo. Eso quería hacer un hincapié. Ahora, ustedes encuentran un factor de riesgo, ¿qué van a hacer? Pedirle la densidad mineral ósea o densitometría ósea, que es la GOL estándar. ¿Sí? Visto esto, visto el introductorio, que lo van a hacer en la clase teórica de osteoporosis, que sí la tienen. Vamos a empezar con densitometría ósea. Y para ello quiero que sepan dos definiciones, una que es la T-score y otra es la Z-score, ¿sí? Es muy importante que sepan estas definiciones porque basado en eso nosotros vamos a hacer el diagnóstico. El T-score es un valor numérico, en realidad es una desviación estándar que se toma en cuenta a partir de adultos jóvenes normales. Es como un promedio de un adulto joven normal. Ejemplo, varón o mujer joven normal, de 30 a 35 años, su densidad normal. Ese es un valor. Ahora, la Z-score también es un valor numérico, es una desviación estándar, pero que se toma en cuenta a partir de la edad media de la población en edad similar. ¿Qué quiere decir? Si alguno de ustedes tiene 23 años, se compara con alguien de 23 años. Si alguien tiene 28, comparamos con alguien de 28. ¿Sí? Este set score se utiliza para comparar en jóvenes. ¿Ya? Y el T-score se utiliza para comparar una paciente posmenopáusica o adulto mayor con alguien normal, un adulto joven normal, es decir, un adulto que su densidad mineral ósea está entre los 30 a 35 años. Es un estándar, el comparativo ideal, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, ¿no? La osteoporosis idiopática se diagnostica en adultos mayores, en posmenopáusicos, pero también hay osteoporosis secundaria. Entonces, esta teoría, estos conceptos, necesito que lo sepan porque la T-score lo van a utilizar, este valor, en posmenopáusicas y adultos mayores, es decir, en una osteoporosis idiopática. Ahora, la Z-score van a utilizar en jóvenes. ¿Sí? Este valor se utiliza, ejemplo, su caso clínico que venga una paciente, 19 años, le hacen la densitometría. ¿Qué número se van a fijar? La Z-score. ¿Sí? Entonces, en jóvenes se usa la Z-score y en adultos mayores posmenopáusicas utilizamos la T-score. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos la densidad mineral ósea, así como pueden observar en este cuadro. Este es un cuadro ilustrativo que nos ayuda un poco a definir la osteoporosis. Ustedes se van a dar cuenta que los valores mayor a -1 es zona verde. T-score, un valor mayor a -1 es normal, densidad ósea normal. Densidad ósea entre -1 y -2.5 es osteopenia. Osteopenia no es una enfermedad, sino es un estadio previo a la osteoporosis. Y mayor o igual a -2.5, ahí sí diagnosticamos osteoporosis. Menor o igual a -2.5, porque es en negativo. Menor o igual a -2.5, diagnosticamos osteoporosis. Ahora, ustedes van a tener pacientes que les van a decir, doctora, tengo osteoporosis leve, moderada o severa. En realidad no existe esa clasificación para la osteoporosis. Leve, moderada no hay. Solo hay osteoporosis y osteoporosis severa. ¿Sí? Aquí como dice, ¿no? La parte teórica. Normal cuando tiene una desviación estándar mayor a -1. Osteopenia entre -1 y 2.5, y -2.5. Y osteoporosis a secas, no es leve ni moderada, es osteoporosis, es menor o igual a -2.5. Y osteoporosis severa, si existe esa definición, cuando tu paciente tenga un valor menor igual a -2.5, pero además tenga una fractura por fragilidad.
Basta que tu paciente tenga fractura por fragilidad y se convierte en una osteoporosis severa. Y hacemos esa definición porque al ser una osteoporosis severa, el paciente tiene riesgo de una nueva fractura dentro de los 3 a 6 meses siguientes, que si no lo tratamos a tiempo, dentro de 3 meses va a ser otra fractura. Entonces, ahí la importancia de esta definición. Entonces, viendo los conceptos, es importante que sepan las desviaciones estándar, que es la T-score y CT-score. T-score en adultos mayores y CT-score utilizamos en jóvenes. Aquí está más o menos lo que yo les explicaba, pero visto en gráficos. Si ustedes se dan cuenta, en realidad es estas curvas que ustedes observan acá, las 3 curvas, en realidad empiezan en la niñez, ¿sí? La curva empieza en la niñez desde bebé, absorben todo el calcio que consume la mamá. Luego nacen, siguen tomando su leche, su quesito, ¿sí? Sus brócolis, su espinaca y siguen subiendo, ¿sí? Su yogur. Y entre los 20 se dan cuenta, 20 y en realidad se dice 35 años, es el pico de masa ósea, el mayor pico de masa ósea que tenemos aquí. Y después de esa edad, miren, ese pico va descendiendo. Sí, eso es algo fisiológico. Y si tu pico llegó a este nivel, miren, en pocos años, ya a los 60 años se tiene osteoporosis. Si tu pico llegó al máximo, tu osteoporosis fisiológicamente, mira, pasa los 100 años y no tienes osteoporosis, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que un niño adolescente joven consuma alimentos que contengan calcio. Entonces, efectivamente, yo también podría decir, me alineo a ese concepto de que la osteoporosis es una enfermedad de la niñez y que podemos prevenirla, ¿sí? Ahora, nuevamente las definiciones para que ustedes la puedan releer, ¿sí? Si se dan cuenta, la Z-score media de otros individuos, en realidad misma edad, misma raza, mismo sexo, es un comparativo con otro igual a ti, un joven. Y la Z-score se compara el adulto mayor con una persona ideal de 30 años en la cual su pico de masa ósea es el ideal, ¿no? Y con eso se compara y se evalúa si tiene osteoporosis o no. ¿Ya? Entonces, estos son valores que internamente la máquina va a procesar, ¿sí? Y les va a dar un cuadro, ¿sí? Por ejemplo, va a dar este cuadro. Este cuadro es de la cadera. Y en este cuadro se van a dar cuenta que aquí están los valores de la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y este el valor de T-score y Z-score. En este caso es de una paciente posmenopáusica, ¿sí? Y aquí, entonces, si es una paciente posmenopáusica, ¿qué utilizarían ustedes? La T-score, todos estos valores, o la Z-score para hacer la definición de osteoporosis. ¿Algún voluntario? A ver, por aquí. Doctora, Uy, ¿sería la T-score? no escuché muy bien. Voy a subir el volumen. Doctora, ¿sería la T-score en este caso? Exactamente, muy bien. Sí, es la T-score. O sea, va a depender. La máquina les va a dar un resultado tanto de T-score y Z-score. Al momento que ustedes hagan la lectura va a depender qué edad tiene tu paciente. ¿Es un paciente joven para descartar osteoporosis secundaria o es un paciente adulto para descartar osteoporosis primaria? ¿Ya? Entonces, una mnemotecnia que se acuerden para toda la vida, la T se parece a una crucecita, no quiero ser fatalista, pero bueno, cuando somos adultos mayores estamos más cerca a la mortalidad que a la vida, ¿no? Entonces, la crucecita utilizamos en adultos mayores y el Z-score a jóvenes,
¿Ya? Eso es como para que no se olviden. Entonces, dada la respuesta que ustedes me han dado, al ser un adulto mayor posmenopáusico, utilizo este valor. Entonces, según este valor, en la cabeza del fémur, en el trocánter y en el valor total, ¿qué valores están? ¿Rangos de normalidad, rangos de osteopenia o rangos de osteoporosis? ¿Algún voluntario? Osteoporosis. Muy bien, rango de osteoporosis. Ahí Piero también dice osteoporosis. Efectivamente, valores menores a -2,5. Todos son menores a -2,5. Está con osteoporosis este paciente. Ya, suficiente. Y un detalle importante, chicos. Un paciente que tiene osteoporosis, ya sea en la cadera, en cualquiera de las caderas, o en la columna lumbar de L1, L4, ahora se van a fijar qué valores toman. Suficiente una zona para que ustedes le hagan el diagnóstico de osteoporosis, pero zonas como la cadera y la columna, ¿sí? Para que hagan el diagnóstico. Entonces, si solo tiene la cadera y la columna está perfecta, igual es osteoporosis, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una paciente, algo importante, un dato importante que les tengo que compartir también. Aquí tenemos una paciente mujer. Les he puesto esta fotito de una mujer porque los que tienen mayor factor de riesgo antes que los varones son las mujeres, como en muchas de las enfermedades inmunológicas, como se pueden dar cuenta. Pero esta paciente mujer, conforme va avanzando su edad, si ustedes se dan cuenta, la zona dorsal se va inclinando y probablemente la paciente baje de talla. Hay estudios que nos dicen que si tu paciente bajó 4 centímetros de talla, imagínense que mida en la juventud 1,60, le mides y ya mide 1,56, bajó 4 centímetros de talla, sin que le hagas la densitometría, tiene una alta sospecha de osteoporosis. ¿Sí? Entonces, todo paciente que bajó de talla mayor o igual a 4 centímetros también tiene sospecha de osteoporosis, ¿sí? Porque las alturas vertebrales, cuando tienen una calidad o fortaleza del hueso bueno, la altura va a estar conservada, pero conforme pasa el tiempo, esta altura se puede disminuir y generar fracturas vertebrales por aplanamiento, se van aplastando. Exagerando, a los pacientes les decimos que se vuelve como una galletita y se va aplastando, aplastando, aplastando. Y hay varios tipos de fracturas. Fracturas bicóncavas, cuando el hundimiento es a nivel central, tanto en la parte superior como inferior, como una silla trunca, así de costadito, o por aplastamiento, cuando es como una galletita, todo al mismo tiempo se aplasta. ¿Sí? Mejor voy a colocar esto, creo que quizá no me están viendo. Entonces, la evaluación densitométrica, como han visto, el anterior ha sido cadera y aquí estamos viendo la columna. Zonas de evaluación es la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4. No se hace otra zona de la columna. La gola estándar a nivel mundial es columna lumbar de L1 L4. Se evalúa todo. Y vemos el valor tanto de la T-score como Z-score. En este caso, los rangos, el promedio de L1 L4 en cuanto está en -1,6. ¿Cuál sería la definición en este caso de esta paciente? ¿Tiene osteoporosis? ¿No tiene osteoporosis? ¿Cómo lo calificarían con este valor de T-score? ¿Algún voluntario Con osteoporosis, doctora. con osteoporosis? A ver, vamos a regresar. Aquí, por ejemplo, tiene un T-score, el más alto o el más bajito es -1,9 y el promedio es -1,6. Entonces vamos a regresar a nuestra definición. Aquí. Ah, no, el valor aquí. Aquí se va a notar mejor.
entre -1.0 y -2.5. A esta etapa, ¿cómo lo definimos? No es una enfermedad, dijimos, que Osteopenia. osteopenia. Entonces, -1.9 está por acá, -1.6 está por acá. Entonces, ese valor corresponde a una osteopenia, que es un estadio previo a la osteoporosis. Menos mal que todavía no he llegado a la osteoporosis. Ya, entonces, aquí con este valor densitométrico de la columna tiene osteopenia más no osteoporosis. Y otra forma de fijarse ustedes, esto es el valor numérico. Fíjense acá, es una ayuda visual, una gráfica que nos ayuda a explicar a los pacientes. También este punto blanco equivale a lo que sucede en su columna. Cuando este punto blanco está en lo verde, están perfectos. Cuando este punto blanquito está en la zona roja, valores de osteoporosis, tiene osteoporosis. Y cuando está en la zona amarilla, tiene osteopenia. ¿Sí? Esto es para explicar al paciente. Entonces, por ahí vamos muy bien. Aquí hay alguien también que creo que ha respondido. Osteopenia. Osteopenia es osteopenia sin dudar, ¿ya? Son valores numéricos objetivos. Entonces, seguimos. Esta es una densitometría de columna lumbar de L1, L4 y esta paciente tiene 58 años, posmenopáusica, su altura es 1,49, 1,50, su peso 54, ¿ya? Y los valores de la columna, miren, todos están en 3, en -3.2, -3.8, -3.9 y el promedio total es -3.8. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Según esos valores de T-score, ¿por qué yo de frente me he ido al T-score? Porque tiene 58 años. T-score, ¿sí? Ya no veo el Z-score, ¿sí? ¿Qué diagnóstico tendría esta paciente? Osteoporosis. Osteoporosis. Muy bien, porque los valores están en valores menores que -2.5, ¿sí? Todos negativos. Y les puse este cuadro en realidad para explicarles otro dato adicional. Ojito con esto. Si se dan cuenta, el Z-score, si bien es cierto, no va a definir mi diagnóstico, pero sí me sirve para darme cuenta de otros datos, ¿sí? La Z-score nos serviría en este caso, si el valor de la Z-score nos dicen es menor a -2.2, ¿sí? Y aquí es -2.5, existe una alta sospecha de que la osteoporosis sea secundaria. A pesar que la edad del paciente puede corresponder a una osteoporosis primaria, esto me hace sospechar que la paciente tiene una osteoporosis secundaria. Entonces, al tener una osteoporosis secundaria, yo tengo que hacer más evaluaciones, porque la osteoporosis primaria o idiopática es por su edad, ¿no? Por ese pico que hemos visto en el cuadro, que es fisiológico. Pero en la osteoporosis secundaria hay que buscar si no hay una neoplasia oculta, hay que buscar si está eliminando mucho calcio en la orina, quizá elimina más de lo habitual y eso hay que controlarlo, regularlo con algunas medicinas. Hay que buscar si tiene déficit de vitamina D, quizá es tan intensa. He tenido pacientes que tienen hasta 7, 10 de valor de vitamina D, que es súper bajo, ¿sí? Hay que buscar si tiene bien la paratormona, la TSH por el hiperparatiroidismo que puede tener secundario. El hiperparatiroidismo también genera osteoporosis. Hay que descartar diabetes, ¿sí? Hay que descartar otras causas por las cuales mi paciente está teniendo valores inclusive anormales de Z-score que me indican que puede ser una osteoporosis secundaria. Entonces, la osteoporosis no solo basta diagnosticarla, sino hurgar en el paciente a ver si tiene algún otro síntoma metabólico en general para nosotros sospechar en una osteoporosis secundaria. Puede que en realidad te diga, sí, y me hago diálisis,
¿no? Obviamente por su enfermedad renal crónica es secundaria, no solo tiene la primaria, sino también secundaria, ¿ya? Entonces hay que estar alertas de ello. Y otro detalle importante antes de pasar a lo anterior, un detalle importante en la densidad mineral ósea cuando se toma, uno que lo debe hacer un experto, un tecnólogo experto o nosotros mismos los reumatólogos que podemos sacar el examen. Ahora, esta alineación de estos cuadrantes se dice que debe estar en el centro del disco y efectivamente aquí están bien colocaditos, ¿no? En la parte superior. Entonces, siempre tenemos que ver que esté bien ubicados. Y sobre el ilio, aquí está la cadera, sobre el ilio, ¿sí? Igual acá se ve el ilion y sobre, porque a veces estos recuadros están mal colocados, ¿sí? Y otra cosa, cuando el paciente tiene artrosis, tiene picos al costado que son los osteofitos, ¿sí? Esos osteofitos son patológicos, no se toman en cuenta para valorar la densidad ósea, porque si lo tomaran en cuenta, la densidad ósea de esta vértebra va a cambiar, va a aumentar, pero es eso, los osteofitos son algo patológicos. Entonces se le debe retirar, se hace un dibujito acá y se le va retirando, ¿sí? Todos los osteofitos se van retirando. Igual en la cadera tiene que estar muy bien posicionada todos estos cuadrantes, cada uno tiene su nombrecito, sus ángulos, por si acaso, pero tiene que estar bien ubicado. Es lo primero. No vamos a entrar a esos detalles, pero sí necesito que sepan que toda toma de densitometría ósea lo tiene que hacer un experto. Inclusive el trocánter menor en este caso está retirado, no se ve, porque se tiene que hacer como una especie de rotación interna en la cadera para hacer esta toma. Son posiciones especiales para que nos salga bien la toma de la densitometría. Ahora, en este caso, la misma paciente, 54 kilos, 58 años, 1,49 m de altura y su densidad mineral ósea total en la cadera sale -1,4. ¿En qué valores está? En valores de osteopenia. Entonces, osteopenia aquí y osteoporosis en la columna. ¿Cuál es su diagnóstico final de esta paciente? Si en uno de ellos tiene osteoporosis y en la otra osteopenia. ¿Qué colocamos? Osteoporosis. Muy bien. Osteoporosis. Su diagnóstico es osteoporosis. Basta una zona para que cataloguemos como osteoporosis. Entonces, por lo tanto, le vamos a tratar como una paciente con osteoporosis. La tercera zona que se evalúa es el antebrazo. Aquí vemos el radio, el cúbito, ¿sí? Se evalúa los 3 tercios externos. Entonces, aquí sale valores. Aquí con estos valores tenemos un valor de -1,2, ¿sí? Esto es un valor de osteopenia. Pero un dato importante les quiero dar aquí. Ejemplo, columna que salga normal, cadera normal, pero radio, los valores del antebrazo normal, con osteoporosis, ¿sí? El diagnóstico de osteoporosis solo se hace con valores de la columna y la cadera, más no con el radio o el antebrazo, ¿sí? Entonces, ¿por qué le hacen la evaluación de esta zona si no me va a servir para el diagnóstico? No sirve para ver pronóstico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tiene osteoporosis y el resto está normal, igual hay que seguir evaluándole cada año porque también tiene mayor riesgo a fracturas. Entonces, me sirve para valorar más pronóstico que diagnóstico, ¿sí? Bien, entonces una vez que ustedes han hecho su diagnóstico de osteoporosis en la paciente, ya van a iniciar un tratamiento. Si ustedes sospechan de osteoporosis secundaria, van a pedir todos los exámenes de perfil de metabolismo óseo para descartar osteoporosis secundaria. Van a pedir calcio en la sangre, calcio en la orina, fósforo en la sangre, fósforo en la orina, ¿sí? Van a pedir la TSH, la PTH, la glucosa.
van a pedir el BCG para ver si está aumentado, pensando en un mieloma, van a pedir la creatinina pensando que si tiene daño renal por mieloma o por una enfermedad renal crónica, van a pedir un hemograma, ¿no? Porque el mieloma, que es un tipo de neoplasia, pues va a tener anemia, dolor óseo, desmineralización y también alteración de la creatinina. Y ejemplos, si por ahí fuera un joven con osteoporosis, tienen que pedirle hormonas de testosterona, porque hay una enfermedad que es el hipogonadismo gonadotrófico, que genera osteoporosis en varones jóvenes. Entonces, a veces vienen pacientes jóvenes que estaban jugando fútbol, se tropezaron y ya tienen una fractura. Entonces ahí sospechamos, pedimos toda la batería para descartar secundarismo y obviamente pedimos la densitometría y hacemos un diagnóstico de osteoporosis secundaria. Ya sí. Si es una osteoporosis secundaria, se trata la enfermedad de fondo y además obviamente la osteoporosis. Pero si es una osteoporosis primaria, como es el caso que les he presentado aquí, este último, bueno, es una adulta mayor, en realidad posmenopáusica más que adulta mayor, osteoporosis primaria, el tratamiento va a ser calcio, vitamina D más un antirresortivo o calcio más vitamina D más un anabólico. Eso lo van a hacer ya en la parte teórica, ¿sí? Pero básicamente es ello. Y es una enfermedad demasiado frecuente, ¿sí? Es más, si ustedes tienen sus abuelitos, sus abuelitas, hay que pedirle la densitometría ósea y podrían hacer un ejercicio observando todos estos valores, ¿sí? Ahora pasamos un poco de radiografía, solo ustedes ya llevaron el curso de imágenes, solo para hacerles recordar, porque en reumato también vemos muchas imágenes radiográficas de diferentes zonas de las zonas musculoesqueléticas en pacientes, entonces es importante que se lleven lo mínimo indispensable o que recuerden lo que ustedes ya estudiaron hace meses, o no sé qué fecha ya llevaron, pero ya llevaron radiología. Entonces, solo para que recuerden, cuando ustedes observen una placa, que observamos una radiografía de rodilla derecha, en corte sería, aparentemente este paciente está parado, pero es la rodilla derecha anteroposterior y este es lateral, ¿sí? Para que ustedes hagan la descripción, tienen que tener una mnemotecnia, que es la mnemotecnia tema. Es más, yo aquí le agregaría, ahorita no he traído mi tablero, le agregaría la D, ¿sí? Esta mnemotecnia la van a tener obviamente en su cabecita cuando ustedes describan la radiografía. ¿Sí? Para ello, ejemplo, ¿no? Vamos a tener esta radiografía, ¿sí? Siempre antes de empezar la mnemotecnia, ustedes tienen que decir qué imagen están observando, qué apoyo al diagnóstico están observando. Puede ser, en este caso, una radiografía, que es la que les voy a enseñar, pero puede ser una tomografía, una resonancia. ¿Sí? Entonces observo una resonancia de rodilla, observo una tomografía de cadera, tanto, y empiezan, ¿no? Esa descripción que ustedes van a hacer es como si le estuvieran describiendo a una persona que está ciega, ¿sí? Para que lo hagan con todos los mínimos detalles. Entonces, para ayudar a esa descripción exquisita que ustedes van a hacer, se van a ayudar con esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia tema. Y aquí le agregan la D, por favor. ¿Y cómo empieza? ¿No? En este caso que yo estoy observando una radiografía sería, observo una radiografía de rodilla derecha anteroposterior en la cual empiezo T de tejidos blandos. Luego termino de explicar tejidos blandos, me voy a espacio articular. Termino de explicar espacio articular, me voy a mineralización ósea. Termino de la mineralización, me voy a alineación y termino la alineación, aquí está la D, coloquen la D en sus hojitas, de formación, ¿ya? Entonces empiezo, observo una radiografía de rodillas antero-posterior, rodilla derecha, sé que es la derecha porque el peroné está al lado lateral, en la cual T de tejidos blandos, no la tengo que decir, está en mi cabeza, en la cual observo las siluetas de los músculos
vasto externo, vasto medial, en la cual no hay calcificaciones. También se observa parte del tejido celular subcutáneo, la silueta, en la cual no se observa calcificaciones ni aumento de volumen. Igual los gemelos, los músculos, solo se observan las siluetas y no se observa calcificaciones o cuerpo extraño, nada de ello. Ahora, en cuanto a los espacios articulares, en la rodilla tengo el espacio articular medial, no observo pinzamiento, el espacio articular lateral tampoco observo pinzamiento, ¿sí? Lo observo normal. En cuanto a la mineralización ósea del fémur, lo encuentro también aceptable. La mineralización ósea de la tibia y el peroné también muy bien, que esta es una rodilla normal. La alineación, observo la alineación de la rodilla, no está ni en varo ni en valgo, ¿sí? Valgo para afuera, varo para adentro. La alineación está perfecta. ¿Alguna deformación? Osteofitos, sinesmofitos, parasinesmofitos, alguna deformación, una masa ósea, no se observa. Entonces, han descrito todas las características de esa radiografía mediante esta mnemotecnia. Lo mismo van a hacer en la otra imagen. Observo una radiografía de rodilla, ¿sí? Lateral, ¿sí? De rodilla derecha, en la cual los tejidos blandos, no hay calcificaciones, ¿sí? No hay mayores lesiones, se observa aparentemente normal. El espacio articular fémoro-rotuliano está conservado, está separado. El espacio fémoro-tibial también conservado. La mineralización conservada. La alineación para la lateral no se usa alineación. Alguna deformidad tampoco se observa. ¿Sí? Entonces, así lo van a hacer mediante esta mnemotecnia, para que ustedes puedan describir, porque tengo muchos de ustedes que ya han pasado el ciclo pasado y no al inicio como que se pierden dónde empezar a describir, ¿no? De frente se van al hueso, ¿no? Tienen que empezar con esta mnemotecnia, para que no se les pase ningún detalle. Obviamente estas radiografías que ustedes están observando aquí son radiografías normales, pero en las patológicas van a tener que explicar qué lesiones están observando. En cuanto a ecografía, solo ampliar lo que hemos hecho ayer. Un- una valoración que hacemos mediante ecografía, una de las valoraciones que se hacen es evaluación de los nervios. En este caso les he puesto el ejemplo del nervio mediano, pero también puede ser el nervio tibial posterior que da el síndrome túnel tarsiano. Por favor, lean síndrome túnel tarsiano, al igual del síndrome túnel carpiano. Este es un túnel carpiano, los tendones flexores, y aquí está el nervio mediano. Les comento, la ecografía en el caso del nervio mediano nos sirve para ver los grados de compromiso del síndrome túnel carpiano, si es leve, si es moderado, si es severo, para ver qué tratamiento le vamos a dar. Pero ustedes saben que el diagnóstico del síndrome túnel carpiano o del carpo es clínico. Basta que tu paciente tenga debilidad o falta de fuerza en la mano, parestesias en la mano. Y obviamente las parestesias tienen que estar ubicadas en la zona de inervación del nervio. Entonces van a leer, ya los chicos de práctica les he dejado la tareita, el resto también va a leer qué zona de la mano, o alguien si sabe, perfecto, puede levantar la mano, inerva el nervio mediano, ¿no? Y qué tipo de nervio es el nervio mediano. Entonces, aquí está el nervio mediano y por aquí está el nervio cubital, este chiquitito de aquí, ¿ya? Entonces, por aquí está el canal de Guyon y todo esto en realidad es el túnel del carpo. Ustedes de una mano derecha, aquí está el escafoides, aquí está el piramidal y ahí medimos el nervio mediano. Entonces, valores menos de 10 están normales y fíjense, este paciente en especial, es uno de mis pacientes, tiene área del nervio mediano 17 milímetros cuadrados o 0,17 centímetros cuadrados. Esa área me indica que tiene un síndrome del túnel carpiano severo. ¿Sí? Es una forma de clasificar con un examen no invasivo. También ustedes podrían pedirle la electromiografía cuando hay duda diagnóstica
pero la electromiografía es un examen invasivo con agujitas en los brazos, entonces hay pacientes que no toleran ello. Entonces es suficiente, le hacemos la ecografía inmediatamente, medimos el nervio, en este caso salió 17 milímetros cuadrados, y ese valor mayor a 15 es síndrome túnel carpiano severo, ¿sí? Se dice teóricamente que el síndrome túnel carpiano severo es indicación quirúrgica, los traumatólogos operan, separan el retináculo flexor y todo esto lo sueltan, ¿sí? Pero a veces salen muy bien, pero a veces hay personas que tienen la tendencia de formar cicatrices queloides, entonces en vez de soltar toda esta área, todo este canal, lo que hacen es engrosarse más y se empeora la situación. Entonces, nosotras, las reumatólogas, en vez de no operamos como los traumatólogos, lo que hacemos es ingresar con una agujita y desglosamos en esta parte, colocamos medicinas antiinflamatorias en esta zona, alrededor del nervio. Y lo hacemos por 3 ocasiones cada 21 días o cada mes. Y este valor de 17, pasados los 3 meses, se debería normalizar a un valor menor o igual a 10. ¿Ya? Y ya ese nervio está totalmente sano. ¿Sí? Entonces, hay formas actualmente de no ser tan invasivos con la electromiografía, simplemente hacerlo con la ecografía. Ahí la importancia de la ecografía y es de manera inmediata. Tu paciente te dice los síntomas e inmediatamente les estoy haciendo la ecografía para saber el grado. Este es el nervio cubital también a nivel del codo. Aquí pequeñito también se puede obstruir a ese nivel, el nervio cubital, y los pacientes pueden tener como una sensación de hormigueo, adormecimiento en toda la región que inerva del codo para hacia las manos, ¿sí? No les voy a decir la zona porque quiero que lo lean, quiero que recuerden la anatomía porque esto ya lo estudiaron. Y otro dato importante que nos ayuda a ver también son tumores de nervio periférico que podemos ubicar con la ecografía. Por ejemplo, acá tenemos un tumor, un neuroma de Morton, ¿sí? Que es un tumor de nervio periférico que se ubica entre el tercer y cuarto dedo. Este es el tercer dedo del pie y este es el cuarto dedo. Se ubica aquí. Traumas a repetición o golpes podrían generar este tipo de tumor en el nervio. ¿Cómo lo ubicamos? Hacemos primero clínicamente. Tu paciente te va a decir que en esta zona del pie vas a tener una sensación de corriente, adormecimiento, electricidad. ¿Por qué? Porque está presionando a este nervio que tiene su neuroma. Con la ecografía evaluamos y miren, encontramos el tumorcito aquí. Esto es un nervio, ¿sí? Los tendones flexores están acá y esto es el neuroma de Morton o neurinoma de Morton, esto es en el pie izquierdo. Se ubicó y luego ya le damos el tratamiento. ¿Sí? Podemos infiltrarla, se puede operar cuando no resulta con la infiltración, pero va muy bien con las infiltraciones alrededor del neurinoma. ¿Ya? Entonces, otra forma, o sea, con la clase de ayer, ustedes si dieron cuenta que la ecografía nos sirve para ver todas las partes blandas, tendones, fascias, bursas, músculos, pero ya con estas imágenes se pueden dar cuenta que también podemos evaluar nervio. Aquí quizás ustedes dirán, pero ¿con qué ojo? Yo no veo. En realidad esto es por experiencia. Aquí de verdad es pura práctica del ojo, la mano, el pulso. ¿Sí? Ustedes probablemente les sea difícil reconocer, pero esto cuando yo lo hago en movimiento, el nervio tiene una característica de permanecer del mismo color. En cambio, los tendones desaparecen. Cuando yo hago movimientos de siseo con el transductor, desaparecen. En cambio, el nervio va a seguir del mismo color, la misma ecoestructura. Y otro dato importante también como procedimiento que hacemos en reumatología es la capiloroscopía. Sí, este es un libro de capiloroscopía, nuestra base para el estudio de capiloroscopía. Nuestro maestro italiano es el doctor Mauricio Cutolo, que tengo el placer de conocerlo. Y él en su libro nos enseña cómo valorar. Es uno de los pioneros en capiloroscopía, pero ahora se hace el estudio bastante amplio a nivel mundial, solo que en Perú no está todavía amplificado.
porque es un examen que solo lo hacemos las reumatólogas o reumatólogos y nos sirve para valorar la circulación en la base de la uña, ¿sí? Y nos sirve para hacer el diagnóstico de muchas enfermedades inmunológicas, pero básicamente de la esclerosis sistémica, ¿sí? Entonces, aquí. En realidad, esto es una capiloroscopía en la base de la uña de los dedos de la mano, ¿sí? Si ustedes se ven, a veces algunos observan hemorragias en astilla en los dedos de los pacientes, que podrían ser estos, a lo mucho pueden observar ello. Pero normalmente estos ya son estadios precoces, activos, avanzados, y esto también es avanzado, por ejemplo, en la cual ya ha cambiado la forma de los capilares a ese nivel. Lo normal es que los capilares sean paralelo, bien derechitos, pero acá si ustedes observan, aquí los capilares ya están inclusive formando angiogénesis, ¿no? Aquí están dilatados. Estos capilares dilatados se rompen y pueden generar hemorragias. Entonces, toda esta capiloroscopía en realidad es patológica y lo hacemos cuando sospechamos de una esclerosis sistémica temprana, ¿ya? Ahora, dándoles un dato importantísimo. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por formar esclerosis en la piel y en muchos órganos internos del cuerpo. Se acumula colágeno y por lo tanto los endurece, ¿sí? Y dentro de su fisiopatología no solo es el acúmulo de colágeno en la piel, en los órganos, sino también hay una alteración de la parte circulatoria, ¿sí? Hay vasoespasmo y por eso es que vemos este tipo de alteraciones. Ahora, cuando hacemos un diagnóstico tardío, tenemos muy poco que hacer nosotros, ¿sí? Solo es paliativos, pero cuando hacemos el diagnóstico temprano en la fase precoz, tenemos mucho que salvar en el paciente. Le podemos salvar la vida, la calidad de vida, mejorar su aspecto económico y todo, y su entorno familiar. ¿Ya? Por eso es que le doy la importancia que ustedes sepan que existe este examen, porque si ustedes tienen un paciente con fenómeno de Raynaud, ¿sí? Basta que tenga fenómeno de Raynaud, ustedes le van a pedir un ANA, sale positivo, le piden una capiloroscopía normal. Ustedes van a ver que ese paciente no tiene lesiones dérmicas todavía de acúmulo de colágeno en la piel. No hay cambios en la piel. Ustedes van a ver, no parece que tuviera esclerosis sistémica, pero estarían hallando un diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. Y es suficiente, como les repito, presencia clínica de fenómeno Raynaud, capiloroscopía anormal y un ANA positivo. Suficiente con eso y ustedes están haciendo el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. Por ahí le voy a pasar al delegado un resumen de lo que estoy diciendo, chiquitito, en videíto para que lo puedan ver. Aquí estamos, estoy aquí está el doctor Marwin, que es, en realidad es boliviano, pero estudió en Italia y ahora está en México. Esto hace mucho tiempo y el capiloroscopio es así como un pequeñito transductor, ¿sí? Así como este. Y solo tenemos que tener bastante pulso para nosotros poder, es como una lupa, ¿no? A 200x. Y las imágenes, estas imágenes vasculares, la vemos en la computadora y la observamos. Y medimos, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el capilar? ¿Cuántos capilares están dilatados? ¿Cuántos no? Y vamos haciendo la medición. Bueno, la ecografía en este caso de tobillo. La ecografía de tobillo es muy importante porque, ejemplo, ¿no? La artritis o derrame articular en manos es fácil de ubicar con el examen clínico. La rodilla también. Pero en el tobillo no es imposible, es un poco complejo. En manos expertas podemos hallar derrame en tobillo, pero idealmente, ustedes que están empezando, para hallar derrame en tobillo, más aún si tiene edema, ¿sí? Lo que se hace es una ecografía, ¿ya? Es muy importante. Y se hace procedimientos, ¿sí? La ecografía no solo nos sirve para hacer diagnóstico, sino también para dar tratamiento. En este caso estamos infiltrando, ¿sí?
pero también nos sirve para colocar ácido hialurónico, hacer procedimientos, hacer biopsias. Nos sirve para muchos procedimientos en el caso de reumatología. Listo, chicos.